Estamos al aire. ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Un Día Menos, el último en su formato normal, hasta mañana finalmente, donde tendremos la cajita política junto a Marcos León y Osvaldo Villalobos, y además se reintegra el equipo Patricio Encina tras estar facturando, dando charla en Iquique, en Concepción, respecto a su libro ChatGPT no me pesca. ¿Por qué ChatGPT no me pesca? No estoy solo, me acompaña Easy Wise en los controles. ¿Cómo está Easy? Hola, hola. Muy bien. El día de hoy tendremos varias informaciones. Vamos a revisar las noticias que han suscitado estos últimos momentos. Recordemos que vamos a partir comentando la aprobación de seguridad en La Chimba. Aprobaron el Consejo Municipal mayores recursos para establecer algunas suerte de seguridad en el sector, preferentemente para evitar nuevas quemas. Recordemos que se provocó una bastante grande en el sector. También estaremos conversando lo que es bastante viral, que hay un par de notas al respecto a Arde Nepal por bloqueo en redes sociales. La generación Z, como se llama, salió a quemar literalmente el país. De hecho, hay fallecido, la esposa del presidente de Nepal fallecida también. Quemaron el Congreso, todo a raíz del bloqueo de las redes sociales que duró un día. Sin embargo, se desató un estallido social que todavía sigue dando que hablar. El día de hoy también conversaremos en el estudio sobre el Día Mundial de la Prevención para la Prevención del Suicidio, y lo haremos con el psiquiatra Luis Barra, que nos acompañará en un rato más a eso de las 11 de la mañana. Y además incorporaremos preguntas que le hicimos a nuestros seguidores en el canal de Instagram respecto a qué preguntas tenían para enfrentar este tema, y salieron muchas bastante buenas que estaremos desarrollando acá. Y nos acompañarán de la Fundación Descúbreme para conocer también un poco más en qué va la ley de inclusión laboral. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Recordemos que esta ley que establece que sobre 100 trabajadores que tenga una empresa, el 1% debe tener algún grado de discapacidad. Sobre esto vamos a conversar con la gente de la Fundación Descúbreme acá en este nuevo capítulo de Un Día Menos. Hoy invitamos también a quienes quieran hacer preguntas sobre este tema. Sí. Tienen también al menos una hora para hacerlas. Nos pueden mandar las preguntitas ahí por el chat. Bienvenidos. Sí, recordemos que estamos saliendo a través de YouTube, de Facebook y también de Facebook y de X. Yeah. Va a ser harto tema, de hecho. Qué día tan informativo. Sí, hoy día está más informativo. Hoy día nos serios. pusimos más serio. De hecho, hay varios. De hecho, recibimos bastante felicitaciones de varios especialistas. Pensé que ibas a decir funas. No. Felicitaciones de varios especialistas al tratar temas de salud mental en particular. Está muy bien. Sí, así que hoy día vamos a repetir esta materia con el doctor Luis Barra. Acá hay espacio para todo. Exactamente, pero comenzamos con la revisión de las noticias, y esto dice así: en timeline.cl pueden encontrar esta noticia. Consejo Municipal aprueba contrato de seguridad en el sector del ex vertedero La Chimba de Antofagasta. Tendrá una duración de 2 años y considera la presencia de 4 guardias tácticos más un supervisor. La inversión es de 78 millones de pesos mensuales. El Consejo Municipal... mira, me dicen que incluso que el doctor ya está acá afuera. Vamos. Llegó temprano, mira. El Consejo Municipal aprobó la contratación de un servicio de vigilancia preventiva 24/7 en el sector del ex vertedero La Chimba con el propósito de reforzar la seguridad, prevenir hechos delictivos y garantizar una respuesta inmediata a cualquier contingencia. El contrato tendrá una duración de 2 años e incorpora la presencia de 4 guardias tácticos más un supervisor, organizados en turnos de 12 horas con 2 efectivos desplegados en cada dispositivo de seguridad. La inversión mensual es de 78 millones de pesos. De acuerdo a lo expresado en el Consejo por el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, abro comillas, este nuevo servicio forma parte de una estrategia integral de seguridad que contempla el convenio OS-14 con funcionarios con capacidad de actuar como inspectores en compañía de carabineros. Una segunda etapa será esta vigilancia preventiva permanente en el ex vertedero La Chimba y la materialización de la asociación de seguridad que se implementará prontamente. Recordemos ese plan de seguridad que se está trabajando en el municipio es bastante grande. El otro día me topé con alguien del municipio y me decía que la idea era implementar cerca de muchas camionetas de seguridad ciudadana que venían a complementar el rol finalmente de lo que hace Carabinero, con más restricciones a lo no que pueden tienen, detener, digamos. por ejemplo. No pueden detener, pero sí existe mucho en la seguridad de lo que hablan de la disuasión.
Claro. Realmente que si tú ves una camioneta con sirena, efectivamente te vaya a restringir más de cometer algo. Exacto. O sea, al menos ya que te estén grabando, tú no vas a dejar tus residuos. Exacto, ya, de hecho, claro. Claro. Y lo explicábamos la otra vez, las quemas las chimbas tienen un sentido más de negocio en función de Sí, que po. la quema es para extraer el cobre de los alambres que después se produce todo un círculo de reventa donde hay ninguna trazabilidad, digamos. Claro. Ese es el origen y fin último de las quemas, digamos. Claro. Tenemos otra noticia también que consigna el Mercurio, lo que ha sido Mercurio de Antofagasta, la nota de la Constanza Caldera, que plantea voto con o sin multa, parlamentarios divididos ante polémico proyecto. En medio del debate por la elección en noviembre, obligatoriedad del voto de los extranjeros genera divisiones en legisladores. Recordemos que, para la gente también que se está sumando a este debate, el debate hoy día no es respecto a si es obligatorio o no el voto es obligatorio, más Sí. la diferencia es que si este no acarrea una multa o una sanción por no votar, en la práctica es un voto voluntario, digamos. Claro. En medio del debate en el Congreso respecto a las multas que se aplicará a quienes no concurran a las urnas, parlamentarios de la región de Antofagasta entregaron su visión frente a este tema, mientras algunos legisladores, como los senadores Paulina Núñez, Esteban Velázquez y los diputados Giovanna Ahumada, José Miguel Castro, destacan que debe existir una multa, pues de no aplicarse creen que las personas no concurrirán a votar. Otros creen que debe ser voluntario, es decir, sin aplicar una multa por no sufragar, como el caso de los diputados Sebastián Videla y Jaime Araya, ambos de Independiente Partido Liberal y Independiente el PPD respectivamente. El diputado Araya destaca que se trata de un proyecto que tiene varias aristas, dentro de ellas el voto extranjero, la voluntariedad u obligatoriedad del voto y la multa. Dice, abre comillas. Entonces yo diría que estos tres temas se pretenden legislar de una manera absolutamente irresponsable e inapropiada, declaró. Por su parte, el senador Pedro Araya, hermano de Jaime, señala que le han planteado al gobierno que están disponibles a reponer la multa, en la medida en que hay una propuesta concreta que se tramite en paralelo respecto del voto de los extranjeros. En tanto, ayer la Comisión de Gobierno del Senado aprobó la indicación presentada por el Ejecutivo para reponer multas por el voto obligatorio que van entre 0,5 UTM a 15 UTM. Esto luego que fue rechazado en la Cámara. Este es un tema que siempre sale en... O sea, no, que es un tema nuevo que estamos enfrentando respecto a que este va a ser la primera elección presidencial obligatorio, con voto obligatorio. Y además de acá viene todo hacia adelante, digamos, la parlamentaria, la presidencial es un tren de la O parlamentaria. sea, la primera en los últimos años. En los últimos años. Claro. Además, la única en la historia que coincidió con la incorporación de todos al padrón electoral, que eso Claro. no había pasado antes. Antes, si Ajá. viene el voto obligatorio, todos los 18 años podías optar o por sobre 18 años, si es que te querías inscribir o no, asumir esa responsabilidad obligatoria. A mí me pasó eso cuando cumplí los 18, po. Yo me inscribí al tiro. Yo decía, no me voy a inscribir. Cuando yo cumplí 18, ¿Ya? a mí me pasó que yo decía, no me voy a inscribir porque qué flojera. Yo tenía esa opción antes de cumplir los 18, po. Entonces yo decía, yo voy a cumplir los 18 y qué flojera no me voy a inscribir porque tenía esta mentalidad. Y me pasa que cumplo 18 y comenzó a ser obligatorio. Todos inscritos. Yo soy de esa generación, tengo 36. No, yo al igual que el doctor Obligatoriedad. Barra que está ahí en público, fuimos de los que nos fuimos irrisoriamente a inscribir a... De hecho, yo me inscribí y salí vocal de mesa al tiro durante 3 años. Sí, porque vocal de mesa en esa época, no sé ahora, vocal de mesa es todo el ciclo de la Sí, po. votación. Creo que todavía. Es que si tú eres vocal de mesa para la presidencial en primera vuelta, también eres para Sí. el balotaje y eso se te cuenta en la bolsa del Estado como una votación. Pero es que tiene sentido, porque hay una preparación súper grande por los vocales de mesa, el compromiso que requiere. Entonces, imagínate estarlos preparando por cada una de las elecciones. Es mucho trabajo. No, y aparte el cacho era quien nombraban presidente de mesa. Porque de hecho yo le Ya, recomiendo a la dilo, gente que dilo. quiere ser presidente de mesa que no Dilo. sea presidente de mesa, porque el cacho el Pero presidente tú de mesa... querías. No, yo no quería porque sabía lo que significaba. El presidente de mesa, después de la elección, es el que va a rendir el acta al CERVEL. ¿Pero tú fuiste? No, yo no fui, yo fui el que doblaba los votos. No quería más responsabilidad, no. Que nosotros, yo me acuerdo cuando fuimos vocal de mesa, tú tenías una forma de presión cuando en la fila te empezaban a pifiar. Así Ah. apúrense, es que nosotros constituimos con 3. Es el mínimo. Ajá. El tope son 5. Entonces también recomendación por vocal de mesa. Si alguien se pone muy pesado, tú le puedes decir, tenéis todas las atribuciones para decir a ejército,
yo quiero que esa persona integre el cuarto cupo que tenemos acá. Claro. Y tú lo puedes hacer, legalmente Sí, tú puedes hacer. El presidente Mesa hacía eso. Oiga, ¿sabe qué? Ese que está pifiando ya en la fila, que no está... Sí. Cuando venga para acá, justo ese queremos que integre. Y ahí dejan todo arreglado. Piféame más. Piféame más y lo verás. Oye, también tenemos una noticia internacional que queremos tocarla porque está generando bastante revuelo, que le llaman la revolución de la generación Z. Ahora, revolución bastante violenta. Y dice así, consigna cooperativa. ¿Vamos con la nota o el video? Vamos con el video, con la imagen de apoyo de lo que está pasando en Nepal. Dice las 48 horas que incendiaron Nepal, una cronología del pandemonio. En menos de 2 días, una protesta juvenil gatillada por la censura digital se transformó en una insurrección que terminó en la caída del gobierno y más de una veintena de muertos. Y uno cuando se urge con los niños como que va a hacer si le quita el celular. No, esto es extremo. El origen del conflicto se produjo en medio de una campaña viral en TikTok. No nos reímos de esto. De hecho fallece gente. Conocida como NepoKit, que denunciaba la corrupción de la élite política. En menos de 2 días, una protesta juvenil por la censura digital se transformó en una insurrección que ha dejado a Nepal sin gobierno, con el ejército en las calles y con más de una veintena de muertos según datos de hospitales y medios. Esta es la cronología de cómo se desató el caos que ha paralizado al país del Himalaya. El detonante, dice Cooperativa. Jueves 4 de septiembre, el gobierno del primer ministro Sharma Oli ordena el bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. La medida se produce en medio de una campaña viral en TikTok, conocida como NepoKit, que denunciaba la corrupción de la élite política. La prohibición fue percibida como un acto de censura directa. O sea, comenzó la campaña en TikTok de que había corrupción política en Nepal, y el gobierno, en vez de enfrentarlo, dice ya, bloqueamos todas las redes sociales. ¿Qué pasó? El lunes 8 de septiembre, de la protesta a la masacre. A las 9 de la mañana, miles de jóvenes, muchos en uniforme escolar, se congregaron pacíficamente en Katmandú para marchar hacia el Parlamento. 2 horas después, la tensión aumenta con las barricadas del Parlamento en Nui Baneshwar. La policía responde a la represión de la multitud primero con cañones de agua y gases lacrimógenos. Sin embargo, al mediodía la situación escalaría dramáticamente. La policía reprime a los manifestantes, comienza a circular en redes sociales videos de jóvenes siendo abatidos. Y en la noche se confirma un balance de 19 muertos y más de 300 heridos. Al día siguiente fue el colapso total, señala la Cooperativa. Desafiando el toque de queda, la violencia se recrudece, el objetivo son los símbolos del Estado y la clase política. El primer ministro presenta su renuncia y es evacuado por el ejército. Al mediodía se produce una oleada de ataques, son incendiados el Parlamento, el complejo administrativo de Signatdurbur, que es la sede del Congreso nepalí, y las oficinas del principal grupo mediático del país. A lo largo del día son incendiadas la residencia privada de Oli y del ministro de Comunicación. El ex primer ministro de UPA es agredido físicamente. Muere la esposa del ex primer ministro Canal en el incendio en su casa y la cifra de fallecidos asciende al menos 25. El miércoles 10 de septiembre, el nuevo orden militar, con el gobierno civil disuelto, Nepal amanece bajo el control de facto del ejército que se desplegó oficialmente a las 10 de la noche anterior. Las Fuerzas Armadas anuncian la extensión del toque de queda a nivel nacional y la situación actual es que el país permanece paralizado por las fronteras selladas y los aeropuertos cerrados. El jefe del Estado Mayor del Ejército ha hecho un llamamiento al diálogo, posicionando a los militares como los únicos árbitros en este vacío de poder actual. Nepal. Tremendo. Y acá fueron 30 pesos. Ya, pero fuera de broma, ¿es por las redes sociales o por la censura y esta represión? Es que fue, según lo que estaba viendo también otros reportes, decían eso, o sea, la respuesta del gobierno fue mala, fue horrible. Es decir, en TikTok me están funando, lo que hago yo gobierno, bloqueo todas las redes sociales. Que eso gatilló... Muy poco democrático. Gatilló primero la salida a las calles. Pero luego, lo que ya no pudo calmar fueron los estudiantes muertos producto de esas marchas. Claro. Por parte de la policía. Y eso ya... Porque el gobierno al otro día... Claro, el gobierno al otro día levantó la restricción. Pero ya había asesinado a estos 16 estudiantes. O sea, irónicamente nos estamos enterando por imágenes en redes sociales. Exactamente. ¿Y qué pasó después? Que ya finalmente todo lo que acabamos de leer, que terminó en un gobierno en una semana. Se acabó. Digamos, por una campaña o... a raíz de la mala reacción en función de una campaña en TikTok que denunciaba lo que en todos los países generalmente denuncian los jóvenes o incluso nosotros los adultos, que es la corrupción política, etcétera, etcétera.
Yo no sé si había otro caso, de hecho ahí estamos viendo las imágenes de televisión y son verdaderamente impactantes. Brutales. De hecho la quema al Parlamento, que era un Parlamento gigante, simbólicamente el fuego como es muy simbólico. Me acuerdo que lo conversaba con Víctor Tolosa. El fuego como elemento de poder es muy simbólico, de destrucción, de hasta acá llegué, ya esto ya me choreó Brutal. tanto que... Bueno, lo vivimos acá en Antofagasta también para el estallido. Sí. Bueno, y esto es lo que, guardando las proporciones, a mucha gente le molesta cuando llega esta sensación de ya una molestia profunda en la gente. Nadie pide las cosas, ningún cambio llega pidiendo las cosas porfis. Sí, el statu quo no se mueve desde ¿puedo hacer esto, por favor? ¿Podemos generar el voto hacia las mujeres? Porfis. Porfis. Sí, es bastante impactante. Además, revela la fragilidad Claro, de los tiempos actuales, porque esto fue en una semana. claro. Parte una campaña en TikTok y a la semana no tenéis gobierno, tenéis todo incendiado, tenía un gobierno de facto desde el ejército. O sea, yo no estoy llamando a quemarlo todo. Ojalá no hubiese muerto nadie, ojalá Claro. no hubiesen quemado nada, ojalá esta no fuera la forma. Pero evidentemente, conversando no estaban solucionando nada. Bueno, si esa es la presión social que explota en función de cuando no hay una respuesta política. Claro. Si ese es el tema, y de hecho nosotros lo conversábamos acá en la cajita política la semana pasada. Era eso. Todo deriva en cómo la clase política finalmente termina respondiendo a requerimientos de la ciudadanía, y una mala administración de esa respuesta es la que te puede derivar en todo. Recordemos que en el estallido social acá en Chile, las imágenes que estamos viendo así son de Nepal, Ujú. se plantea que estamos en una guerra. Claro. Esa fue la primera señal que llega desde el Ejecutivo, y que finalmente que generaste una guerra. Si finalmente estáis declarando, dándole forma a algo, digamos. Ujú. Y en el caso de Nepal, como te digo, lo que va a ser que está ocurriendo es la fragilidad de los estados en los tiempos modernos. La fragilidad de los gobiernos. ¿Sabes? Muy frágil. Todo muy frágil. Así es. Y para hablar de esta fragilidad, ¿por qué esta además debe tener un trastorno? ¿Por qué la sociedad de repente explota? ¿Se puede explotar colectivamente? ¿Puede haber un choreo masivo O sea, que se evidentemente canalice? sí. Sí. Ahora, ¿tendrá esto otro trasfondo? Bueno, vamos a hacer pasar el día de hoy, este estudio, al doctor psiquiatra Luis Barra. Doctor, lo invitamos. Mientras tanto, por favor, a sentarse ahí mientras lo encuadran, y luego lo pasemos a saludar como corresponde, para hablar sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que algo que ya tuvimos una conversación muy cercana a esto, y la psiquiatra anterior nos planteaba que bueno que se hable, pese a que la noción que había generalmente que estos temas como que hay que tratar de no hablarlos, que si se habla, cómo se aborda, y al final como mediáticamente tiende a haber desde el desconocimiento de los medios de cómo abordarlo, finalmente se termina silenciando este tema. ¿Cómo se habla? Para eso ahora sí mostramos en imágenes al psiquiatra Luis Barra. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias, buenos días. Ahí lo vi también comentando los reels anterior de la visita de la psiquiatra también. Por supuesto, y apoyando a María Fernanda. Sí. Oiga, doctor, nosotros hicimos el ejercicio de preguntarle a nuestros lectores, a sabiendas que íbamos a atacar el tema de hoy, las preguntas que ellos tenían. Y salieron preguntas bastante buenas respecto a la prevención del suicidio, que quiero compartirle con usted para que vayamos abordando. Mira, le digo al tiro, doctor. A todo esto, antes de eso, ¿existe el fenómeno psicológico así que del choreamiento colectivo como estallido social o no? O sea, a ver, es un fenómeno más bien sociológico, no Ya. es de la materia a la que nosotros nos Ya. dedicamos, pero sí, o sea, cuando uno se encuentra con fenómenos históricos que tienen que ver como el estallido social u otro tipo de situaciones, nos encontramos con que, claro, o sea, personas se conectan a través de una serie de vivencias, de situaciones que están aconteciendo, que suelen ser negadas o no vistas como un problema, y finalmente, si uno lo ve así desde una mirada muy psicológica, psicodinámica, la autoridad se transforma en un objeto de agresión, porque finalmente siempre es, entre comillas, más saludable colgar la agresión afuera que adentro de uno desde el punto de vista psíquico. Y lo raro, lo que siempre he tenido una duda es por qué
yo en individuo difícilmente o veo menos probable que yo vaya a hacer un acto violento producto de mi rabia respecto a el colectivo. ¿Qué me entrega el colectivo que me hace modificar cierta conducta que yo en particular no haría? O sea, ahí tendríamos que ir a la típica frase que dicen las mamás, ¿no es cierto? Si tus amigos se van a, Sí. se van a tirar desde el peñón, tú también te vas a tirar. Entonces, claro, tiene que ver con la validación del actuar a través de un patrón social. O sea, yo creo que nuestra sociedad se construye a partir de una serie de conductas que nosotros validamos en la medida que otros la levantan, y así se levantan modas, estilos, políticas, formas, y que uno después las mira retrospectivamente y uno dice, uy, ¿cómo me puse eso en esa época? ¿No es cierto? Sí, sí. Y uno dice, oye, ¿cómo nadie me dijo? Y después uno dice, sí, pues, tu mamá, tu hermano te dijeron que no, pero tus amigos te dijeron que sí, y por lo tanto lo hice. Ahora, ¿existe para eso una predisposición, alguna parte de mi forma de pensar que sí requería esta activación que yo como quería validarme para hacerlo? ¿O puede ser algo que yo nunca pensé que podía hacer? De nuevo, es un tema más sociológico Sí, que del área de salud mental, pero tiene que ver con los espacios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando la gente va al estadio. Entonces uno va al estadio de repente y se encuentra con personas que uno las ve muy calmados, muy centrados, pero en el espacio del estadio se da para, no sé, insultar a alguien, gritar, protestar, y después uno los ve que salen relajaditos y se van muy bien. Ese ejercicio es recomendado como botar energía, ¿o no? Cuando uno va al estadio y se chorea. ¿Es sano? O sea, yo creo que es bueno No canalizar... para el árbitro, claramente. No, para el árbitro no, pero es bueno canalizar las emociones negativas en un contexto que sea saludable. Digamos que, claro, ir al estadio pudiese ser saludable, depende de uno a quien le pregunta. Si uno le pregunta a los hinchas de la Chile, van a decir que no. Y también en un espacio que permita esto, y con otras personas que también validen esto. O sea, si yo voy por la calle y agarro improperio a alguien, o sea, probablemente eso va a tener una serie de consecuencias en mi vida, que es distinta que si estoy en el estadio y empiezo, ¿no es cierto?, a insultar a alguien como el árbitro podría ser. Entonces, claro, digamos que son contextos distintos, pero que nos permiten entender cómo la psique funciona a partir de la validación, a partir de roles, ¿no es cierto? Que finalmente, cuando la persona está insultando al árbitro, no es el árbitro, ¿no es cierto? Claro. Es el jefe, es el colega, es la persona que, no sé, pues me estaciona el auto fuera de la puerta de la casa. Entonces, es encontrar un espacio distinto. Entonces, claro, son maneras de poder lidiar y sortear la rabia, la frustración. Doctora, ahí estamos viendo un spot que fue muy viral, que yo recuerdo que eran dos hinchas donde se veían que eran dos amigos, uno evidentemente triste, o uno podía decir triste, y el otro más alegre, y ese spot me acuerdo que termina con que quien se suicida no era el que uno pensaba estaba dando las señales para, sino que el más alegre. O quien sugieren, porque o quien sugieren, deja de ir. Que es el efecto de esta campaña. Era no el que tú ves y percibes que es el que va a cometer ese acto contra sí mismo. ¿Qué tan asertivo es ese tipo de campaña? ¿Qué tan tocan el punto, le llega a la herida respecto al tema? Sí. A ver, yo creo que primero esto ha ido cambiando. Nosotros, el Día de la Prevención Mundial del Suicidio parte en el año 2003, o sea, antes de la masificación de las redes sociales, como una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para poner de relevancia ciertas cosas. Entonces, en esa época se planteaban ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Y algunos de esos paradigmas tenían que ver con que habían ciertas condiciones de salud que determinaban el mayor riesgo de suicidio, la depresión, los cuadros de psicosis, el dolor crónico, etcétera. Y por otro lado, ciertas condiciones y características sociales, ¿no es cierto? A lo mejor las redes de apoyo deficientes, los problemas socioeconómicos, otras condiciones como el uso de sustancias, etcétera. Y existía la idea que efectivamente las personas que terminaban suicidándose tenían algunas maneras particulares de pedir ayuda, que no era necesariamente ir a golpearle la puerta al mejor amigo y contarle lo que estaba pasando. Pero sí estaba claro que las personas recurrían a pedir ayuda de alguna forma.
Hoy día estamos, ¿no es cierto?, 2025 y el escenario ha cambiado. O sea, hoy día el escenario es qué es lo que aparece en las redes sociales. O sea, hoy día hay, por ejemplo, muchas iniciativas que están orientadas a través de la IA, poder detectar cambios en los patrones de mensaje de las personas en las redes sociales y a través de eso alertar a los sistemas sanitarios. También nos encontramos con que hoy día las personas venden cierta imagen a través de las redes sociales que, claro, son llamativos. O sea, nadie postea en general en las redes sociales las cosas negativas que le están pasando. Entonces se genera este contraste y también tiene que ver con la inmediatez. O sea, hoy día nosotros también vemos muchos jóvenes que se frustran o que lo pasan mal, tanto adolescentes como adultos, porque ven esta figura maqueteada, ¿no es cierto?, del éxito de las personas, ya sea que se dediquen a producir en las redes sociales o que las redes sociales sean parte de su línea de conexión con el público. Y claro, yo quiero lo mismo. O sea, ¿por qué él puede y por qué yo no? Y eso también genera frustración, rabia, molestia. Esto que nosotros le llamamos el hate, en un porcentaje importante, tiene que ver con la rabia que se genera de no poder tener el mismo logro que el otro. O sea, sí, probablemente los que somos más viejos lo entendemos. Si no todos podíamos ser Zamorano y Salas, ¿no es cierto? Y uno lo entendía y lo asumía y uno disfrutaba con eso. Costaba más. Exacto. Pero hoy día no. Hoy día yo quiero el logro, quiero la cosa más inmediata. Yo siempre también pongo un ejemplo que es bien particular, que tiene que ver con hoy día también las alternativas, ¿no es cierto? Hoy día los jóvenes tienen un montón de alternativas y uno dice, oye, tenéis tantas alternativas hoy día y eso no significa que sea mejor o más fácil. Yo me acuerdo cuando, no sé, adolescente, yo me mandaban al supermercado a comprar papel higiénico y había, no sé, dos alternativas. Sí. Y hoy día, claro, hoy día me mandan al supermercado y hay 2 pasillos de papel higiénico, entonces algo que antes me demoraba 3 minutos, que me generaba un nivel de estrés bajo, hoy día es tremendo. Entonces un día la población de adolescentes y de jóvenes es una población especialmente vulnerable a esto, porque tenemos que educarlos y reeducarlos en que las cosas cuestan, que requieren tiempo, que requieren dedicación, que yo no necesito ser Cristiano Ronaldo para ser feliz, ni necesito, ¿no es cierto?, tener tal cosa o determinado impacto en la sociedad, y que si no lo logro, yo puedo aportar, sumar, ser feliz, construir una vida llena de cosas, pero hoy día es difícil. Entonces, toda la prevención del suicidio ha ido avanzando más hacia las etapas tempranas, a que los jóvenes y niños hablen más sobre sus emociones, expliciten lo que se les va pasando por su cabeza y sus corazones, que sean capaces de conectar, de pedir ayuda, de reconocer que la fragilidad en sí misma no es mala, y sobre todo ir entendiendo que la salud mental no es un regalo, es algo que uno construye como parte de una serie de conductas sistemáticas, ¿no es cierto? Lo que como, lo que consumo, lo que veo en las redes, la actividad que hago, las relaciones sociales que establezco, y que eso hay que irlo construyendo. Entonces, cada vez se han ido movilizando hacia más temprano estas intervenciones, que yo creo que es muy bueno, y también la red ha ido tomando conciencia de esto. O sea, hoy día afortunadamente tenemos en nuestro país una serie de recursos, líneas de teléfono, servicios de atención, medios distintos, que se han ido levantando durante los últimos 15 años para poder ir mejorando la calidad de vida de las personas y sobre todo en los aspectos que tienen que ver con salud mental. Doctor, si uno para separar este tema, yo creo que por rango etario, porque yo creo que responden o pueden llegar a responder a situaciones distintas y el mensaje que también entregar. Si lo circunscribimos a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí. Si lo circunscribimos a lo primero, que son estos jóvenes que son dependientes de padre, digamos, más allá de la... ¿Cómo un padre puede ver alguna señal que sea una luz amarilla y no confundirla con un cabro introvertido? Además, con la dificultad que si bien un menor, es muy raro que hable este tema con los padres. Exacto, sí. Es muy raro, muy, muy raro. ¿Cómo un padre que no está viendo dice, ya sabéis que yo tengo mis dudas, pero ¿cómo las abordo? ¿Me acerco a preguntarle? ¿Me va a responder? ¿Voy a terminar ahuyentándolo respecto al tema y el lejos de abrirse
¿Se va a encapsular más en alguien que además yo no sé con quién lo está conversando? ¿Qué consejo está recibiendo? Sí, Hablemos de sus padres. A ver, primero yo creo que hay que hablar preadolescencia y de la adolescencia hacia adelante. O sea, Ya, previo a la ya. adolescencia en general, nosotros nos encontramos con que los niños están en el proceso de aprender a mentalizar y entender cuáles son sus emociones, ponerle nombre. O sea, es normal que un niño de 8, 9 o 10 años me diga, mire, tengo algo desagradable en el pecho, siento algo feo, pero no sé lo que es. Entonces lo primero siempre es validar las emociones. Ya. ¿Ya? O sea, tú te puedes sentir mal, o sea, pasó esto y no partir con el discurso, oye, ¿sabes qué? Pucha, ¿por qué estáis sintiendo esto? O sea, a ver, cuéntame lo que te pasa para tratar de entenderlo y ayudarte a que tú también puedas entenderlo y pedir, ¿no es cierto?, la ayuda que corresponde. Y en general con los niños lo más importante tiene que ver con los cambios en los patrones. ¿Ya? O sea, los niños cuando empiezan a tener problemas de salud mental en general tienen cambio en el sueño, en el apetito, tienen cambio en su patrón de relaciones, se ponen más introvertidos, se aíslan, bajan las notas, pierden el interés por las actividades. O sea, eso es muy marcado. Ahora, a esa población en especial tengo que ponerle ojo a los niños que tengan alguna condición particular, enfermedades crónicas, problemas para movilizarse, limitaciones físicas, que hayan sido víctimas de bullying, de acoso de algún tipo, que hayan tenido, ¿no es cierto?, pérdidas recientes, que han ido cambiando, por ejemplo, de entornos muy bruscamente. Y ahí el acercamiento es, sí, ¿qué te pasa? Si no me puedes hablar, hazme un dibujo. Si no me quieres hacer un dibujo, vamos a caminar y sentémonos. O sea, tiene que ver con el ofrecer un espacio y validar un espacio sin una crítica de el por qué lo sientes y no está bien lo que sientes, sino decir, a ver, ¿qué es lo que sientes? Y tratemos de entenderlo. Eso es lo primero. Con los adolescentes se pone un poco más ruda la cosa porque obviamente ellos están en un proceso de construir la identidad y por lo tanto lo que uno les puede ofrecer como adulto, y estamos hablando como papá, mamá, como hermano mayor, como cuidador de un adolescente, tiene que ver con que ellos quieren diferenciarse, entonces ellos no se quieren parecer a uno, quieren ser distintos. Y por lo tanto lo que uno entra a buscar con ellos tiene que ver con, a ver, también ha habido cambio en tus patrones, estás durmiendo distinto, estás comiendo mal, has subido, has bajado mucho de peso, cómo están tus notas, cómo te sientes. Factores de riesgo tienen que ver, por ejemplo, con el inicio o el consumo de alguna sustancia, alcohol, marihuana y otras sustancias que aparecen, ¿no es cierto?, antes de los 18 años, hay que prestar ojo, puede ser una vía de escape. El abandono o las rupturas de ciertas actividades o relaciones interpersonales. Terminó con un pololeo, se alejó de un grupo de amigos, ya no quiere ir no sé, a la iglesia, a los scouts, al grupo X en el que participaba, cambios bruscos, por ejemplo, en la conducta. Está bien que los adolescentes quieran pasar más tiempo solos y en sus piezas, pero de repente bruscamente ya no quiere, no sé, no quiere almorzar, no quiere compartir con nosotros. No necesariamente eso es anormal, pero hay que prestarle ojo. Los episodios de mal control, ¿no es cierto?, de la rabia, que a veces se vuelven hacia ellos, se autoagreden, se pegan, se cortan, no como una conducta crónica, sino como algo que aparece en algún momento. Y yo les diría que sobre todo están muy, muy atentos a los mensajes de desesperanza. También hay que estar atentos a lo que aparece en las redes sociales. Muchas veces los adolescentes no quieren compartir las redes sociales con los papás y uno tiene que llegar a algún acuerdo, ¿no es cierto? Y llegar a transar por algún punto medio en cómo uno está atento a eso. También es bueno construir una relación con los grupos de pares de los hijos. O sea, no se trata que uno salga a carretear con los amigos de los hijos, pero sí por lo menos saber quiénes son, dónde están, y que uno también tenga la confianza de escribirle y preguntarle, oye, ¿cómo has visto a Juanito, a Pepito? ¿Cómo lo has notado? ¿Qué ha pasado? Y digamos que desde la adolescencia nuclear, o sea, estamos hablando de 16, 17, 18 años hacia adelante, es donde aparecen los mayores riesgos asociados a la aparición de una serie de problemas de salud mental, la depresión, la aparición de algunos cuadros psicóticos, los trastornos asociados al consumo. Y ya hacia la vida adulta joven van apareciendo otras temáticas y que tienen que ver con, hay que prestar ojo a que de frentón ya aparecen los síntomas depresivos más clásicos que uno conoce. En general, como factor de riesgo, la depresión es importantísimo en el suicidio, por lo tanto
el insomnio, los cambios en el apetito, los problemas de concentración, el mal rendimiento en la pega o en el estudio, las dificultades, ¿no es cierto?, para poder tolerar ciertas cosas que antes yo toleraba, la pérdida de la capacidad de experimentar placer y agrado con las cosas cotidianas que antes me hacían la vida, ¿no es cierto?, más alegre, más agradable, los espacios sociales a los cuales uno se va alejando, este apagamiento que describen los pacientes. Eso hay que ponerle mucho ojo. Y los factores de riesgo, o sea, estas enfermedades mentales como los cuadros del ánimo, la presencia de síntomas psicóticos, el consumo de sustancias, también son factores de riesgo. La heredabilidad, también hay una serie de factores genéticos. Ya nosotros sabemos que las personas que tienen familiares de primer grado fallecidos por suicidio y de segundo grado fallecidos por suicidio tienen más riesgo de fallecer por suicidio, ¿ya? Hay ciertas enfermedades mentales que tienen más heredabilidad, por eso también hay que ponerle ojo. Las enfermedades en sí no se heredan, uno hereda un riesgo, pero como todas las enfermedades, no sé, como la diabetes, o sea, papá diabético, hermano diabético, y además yo, ¿no es cierto?, no cuido el peso, no hago actividad física. Capaz que me dé diabetes igual si me cuido, pero obviamente uno asume que los problemas van a ser menores si yo le presto atención a esto. Y en los adultos mayores tiene que ver sobre todo con la pérdida, ¿no es cierto?, de los vínculos, ¿no es cierto? Se empiezan a morir los amigos, las parejas, empiezan a quedar solos, hay un desmedro económico, ¿no es cierto? Ya me jubilé, ya no ganaba lo mismo que antes, hay una pérdida de la valoración social. ¿Cuál es el rol que juegan los adultos mayores? No solamente en nuestra sociedad, uno ve como en muchos lugares los adultos mayores siguen trabajando y aportando de alguna manera, a lo mejor no en el primer plano, pero lo hacen. ¿Cuánto participan en la crianza? O sea, ¿qué sería Chile de no tener a nuestras abuelas que participaron y nos apoyaron en la crianza? No como figura principal, pero hoy día son requete contra importantes. Entonces, la pérdida de esos roles, la pérdida del estatus económico, las muertes relacionadas, las enfermedades crónicas y el dolor son factores de riesgo importantes. En general, los hombres tenemos más riesgo de fallecer por suicidio. Pareciera que eso tiene que ver con la selección de los métodos. Los hombres seleccionan métodos que son más violentos y por lo tanto de mayor letalidad, las mujeres menos. Y también los hombres tendemos a tener más problemas con alcohol y drogas, tendemos a pedir menos ayuda y eso se asocia a mayor letalidad por los intentos de suicidio. El otro día salió un estudio y lo comentamos acá, que lo tiene que haber visto seguramente, la cantidad de amigos de confianza o cercanos que tenían los adultos mayores en Chile respecto a, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde rondaban cerca de 7 amistades cercanas de un adulto mayor, en Chile era 1. ¿Qué tan frágil a uno lo expone aquello? A esa edad, digamos, tener solo un amigo. Mucho. Finalmente, a ver... Disculpe, que además seguramente, no lo dice el otro, pero debe ser del mismo rango etario, no más probable. A ver, lo que pasa es que yo creo que se construyen dos cosas. O sea, primero los amigos son importantes y muy importantes, sobre todo en sociedades donde las tasas de natalidad van disminuyendo como las nuestras. Sí. ¿No es cierto? Antes uno validaba el rol siendo papá, mamá, etcétera. Hoy día, digamos que uno puede construir una vida plena y muy satisfactoria sin considerar la paternidad o la maternidad como parte de la vida. Y eso también lleva a que otras sociedades, donde este fenómeno ha ido ocurriendo, se han ido construyendo vínculos más fuertes con los amigos. Porque obvio, o sea, yo necesito tener no solamente familiares, necesito tener amigos, y si no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo... las amistades juegan un rol trascendente. Y construir amistades también significa poder tener redes de apoyo, significa poder mantener la posibilidad de responder frente a emergencias, situaciones, sentirme menos indefenso, compartir las emociones y los sentimientos y sobre todo sentir que uno tiene un rol en el mundo. O sea, es alguien más a quien yo tengo que apoyar y cuidar, sobre todo cuando somos adultos mayores. Y uno medio se ríe, ¿no es cierto?, esto de los clubes de los abuelitos. Sí, pues, cuando salen a bailar zumba, los viajan por el país. Y eso es súper importante, ¿no es cierto? Yo creo que esta película de La Gente Topo fue potentísima en mostrar cómo la necesidad de vínculo sigue existiendo en cualquier momento de la vida. Doctor, salió un debate, que de hecho acá lo comentaban nuestros lectores, es cuando surgen debates como la eutanasia, ¿puede gatillar o puede tener relación
con tomar la decisión de suicidarse o van por carriles separados, uno responde al método y no necesariamente puede darse un incremento de suicidios en función de esta metodología? A ver, estoy poniendo el caso de Suiza, disculpe. El caso sí, de Suiza, a ver, lo que son dos temas distintos. O sea, un tema tiene que ver con que aquí no hay una verdad única, pero hoy día nosotros sabemos que la exposición mediática de los suicidios, de manera de los aspectos más, podríamos decir, como morbosos, macabros, el aspecto del suicidio a partir del fenómeno que ocurre, más que de entender lo que le pasó a esta persona y no darle un contexto, es nocivo, ¿no es cierto? Y efectivamente los suicidios de personas famosas, conocidas, la mediatización, el exponer cosas de manera muy descarnada, sí aumenta la suicidaria, ¿ya? Y eso hay un fenómeno, no podríamos decir de contagio, pero sí de impacto, ¿ya? Lo que hablamos antes de la validación, ¿no es cierto? Si él lo hizo, ¿por qué yo no? Ahí hay un tema. Y también tiene que ver con un tema cultural, porque probablemente en nuestra sociedad occidental judeo-cristiana el suicidio está fuera de las conductas valoradas. Ahora, si nosotros como países orientales, donde la conducta está valorada por el budismo o por otra creencia, claro, en el fondo tiene otro valor diferente. Entonces, uno tiene que ver con la mediatización. Y lo otro es la gran discusión de la eutanasia y si las enfermedades mentales están dentro de ese rango. Entonces, yo no lo tengo claro. Hay gente que va a decir que sí, hay gente que va a decir que no. En sí mismo la eutanasia es muy distinta al suicidio, porque hay gente que homologa el suicidio asistido a la eutanasia. Nosotros entendemos la eutanasia como un acto médico acompañado, en el cual nosotros brindamos un acompañamiento en un contexto particular. La discusión legal, sanitaria es otra y moral es otra. Y el suicidio asistido es un momento en el cual yo decido ponerle fin a mi vida, pero es una decisión personal, no médica, en el cual a mí me brindan los medios para, ¿no es cierto?, para evitar que esto termine, claro, o sea, termine con una exposición mediática y social que termina perjudicando a otro, porque claro, o sea, lo voy a decir de manera muy descarnada, es muy distinto el suicidio asistido en un contexto en que termino despidiéndome de mi familia, en que mi cuerpo es dispuesto de una manera adecuada, a terminar, ¿no es cierto?, arrojándome de un lugar y que llega la policía y que se levante la investigación. Entonces el suicidio asistido en ese sentido en algunos países es una alternativa para disminuir la mediatización y el impacto negativo que tienen otras personas. Doctor, alguien acá preguntaba, decía, si yo siento que alguien está pasando un mal momento y se me enciende la alerta de que creo, sin tener la herramienta, que podría atentar contra sí mismo, ¿yo me debo acercar a esa persona para buscar que me cuente o debo mantener la distancia a que esa persona, si me ve a mí como un elemento de confianza, esa persona me va a hablar? Tan buena la pregunta que hizo la gente, súper. Yo creo que depende de las personas, depende del nivel de vínculo y de relación que uno puede tener, porque es distinto el amigo que yo tengo hace, no sé, 10 años, a un compañero de trabajo y un buen conocido. Ahora, en general lo importante es siempre mostrarse abierto, dispuesto a hablar. O sea, si uno ve muchas señales abiertas, levantadas en alguien, acercarse no está mal, plantearle si le está pasando algo, si necesita ayuda, decirle que siempre existen muchas alternativas. Hoy día hay números de teléfono, hay contacto a través de páginas. Si no sé qué hacer, vaya al servicio de urgencia, el hospital regional. Hoy día, ¿no es cierto?, recibe mucha consulta de salud mental, los colegas que trabajan en la urgencia están capacitados, preparados, hay un equipo psicosocial. Entonces la gente dice, no sé a dónde ir, llame, y lo van a orientar, llame a estas líneas, ¿no es cierto?, hay un par de líneas y una del MinSal que le va a decir para dónde ir, lo van a pasar con un psicólogo, le va a brindar contención. Pucha, no quiero hablar con alguien remoto, vaya al hospital regional. Hay gente que dice, sí, pero hay gente esperando que está con, no sé, con un infarto, con una neumonía. Bueno, ármese paciencia, lo van a categorizar, hay que tener, ¿no es cierto?, la tolerancia para entenderlo, pero hoy día hay espacios y lugares. O sea, que bueno, porque pongamos el caso que uno es el amigo y uno no tiene las herramientas. Claro, es que le aconseja. Lo primero, lógicamente, un amigo va a decir, no lo hagas,
Pero eso nunca es suficiente, digamos. Es tratar de canalizarlo a que él vaya y pida ayuda a alguien más. O sea, uno puede ser la contención, según entiendo, Exacto. pero no la solución a esa idea ya implantada de esa persona. Hay que buscar, claro, es como, siempre hay que entender que el suicidio es un síntoma. El suicidio en sí mismo no es una enfermedad, es un síntoma. O sea, algo está mal en el funcionamiento psíquico de esa persona, en el cerebro de esa persona, si uno lo quiere ver, y por lo tanto, porque en el fondo lo que desaparece es un instinto básico. Es como si uno le dijera, oye, sabes que no tengo hambre, no quiero comer nunca más. O sea, el deseo de vivir es algo básico, es inherente a todos los mamíferos. Nosotros tenemos un circuito cerebral que viene armado para que uno quiera vivir. Si eso se echa a perder es porque algo está funcionando mal, y por lo tanto yo lo que le digo es, este no es un problema moral, no es que usted no quiera en Dios, no quiera a sus hijos, no quiera a su mamá, no valore lo que está pasando. Hoy día usted está pasando por un problema de salud. Entonces, así como yo, si no soy del área de salud y veo que mi hijo está con fiebre, yo a lo mejor no le voy a tratar la neumonía que tiene, pero lo voy a arreglar hacia donde está. Si yo veo una persona que está con tos y que se raja tosiendo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Anda al médico, mira, anda al Cefam, consulta cada pie por allá. Y lo otro también es entender que esto es una tarea colectiva. O sea, nosotros como sociedad, a través del suicidio, perdemos en Chile aproximadamente 1.100, 1.200 personas al año, que en su mayoría son personas jóvenes, 1.000.000 de personas en el mundo. Son personas que están mucho en proceso de formación, son mamás, son hermanos, son papás, son personas que están aportando a la sociedad. El impacto del suicidio significa que perdemos una vida que es valiosa, alguien que puede terminar aportándonos mucho, que puede cambiar el destino del mundo y de la humanidad, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, y además esto genera un impacto, un costo tremendo en todo sentido, ¿no es cierto?, afectivo, emocional, moral, social, económico, y por lo tanto cuidarnos entre todos significa que nosotros apuntamos a una sociedad mejor, una sociedad que sea capaz de tomar este tema y de avanzar a comprender que el suicidio no es un problema moral, no es un problema religioso, no es un problema ético, es un problema de salud, y que por lo tanto yo tengo que ser solidario con el que está al lado, porque uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno, al del lado, al familiar, al ser querido, y que además nosotros con eso contribuimos a que la sociedad sea mejor. Así como yo pago mis impuestos, voy a votar, yo lo escuchaba recién, cumplo con una serie de tareas ciudadanas, preocuparse por el que está enfermo y que yo pienso que lo puede estar pasando mal y que puede estar, ¿no es cierto?, dentro del rango de la suicidalidad, también es un actuar cívico. Doctor, cuando alguien se acerca a un amigo o a una persona muy cercana a comentarle que tiene esta idea de atentar con su vida, ¿qué es lo que está funcionando en su cabeza? ¿Qué es lo que está buscando al verbalizarlo? ¿Es evitarlo? O sea, es como ese último agarre de te estoy diciendo que me quiero suicidar, pero en recto rigor estoy tratando de convencerme de no hacerlo, o estás verbalizando una decisión ya tomada. O sea, primero, como todo lo que nos pasa a nosotros cuando estamos atorados con algo y lo verbalizamos y lo decimos, se nos produce un alivio, ¿no es cierto? Entonces, primero hay una situación de alivio, ya, me alivia un poco. Eso es lo primero. Lo segundo, probablemente sí, pedir ayuda, notificar, tratar de activar las redes. Y finalmente, el suicidio, uno lo puede entender de muchas maneras, pero a mí me gusta exponerlo así. El suicidio es, tengo algo que me genera un sufrimiento tremendo y yo quiero acabar con eso. Y la manera que yo encuentro de eso es no estar, ¿no es cierto?, apagarme definitivamente. Por lo tanto, yo tengo esto acá y habitualmente las personas lo que quieren es terminar con este nivel de sufrimiento psíquico que tienen, que no logran cuantificar o buscar la manera de poder ayudarlo, pero que los perturba mucho. Entonces lo que uno les dice es, mira, yo sé que lo estáis pasando mal, sé que estáis sufriendo, pero aquí lo que tú quieres es apagar algo que te hace sentir mal. Busquemos otra manera que no sea que no estés, porque si tú no estás, nosotros, claro, ¿no es cierto?, vamos a perder a alguien, vamos a sufrir como sociedad, va a sufrir tu familia, algo va a pasar. O sea, cuando alguien se pierde y no está, el mundo cambia, y no cambia para bien. Entonces, si tú no estás, el mundo no va a cambiar para bien, y por lo tanto yo quiero que el mundo sea mejor. Entonces, busquemos una manera de poder ayudarte a apagar ese sufrimiento que tú tienes, esta angustia, este dolor, esta pena que tú tienes, esta rabia, esta desesperación, pero tú estando. Claro. Doctor, y el encontrar propósitos en la vida,
disminuye la posibilidad de avanzar hacia un camino de depresión. Absolutamente. Ya. O sea, a la depresión probablemente Ya. sí, Ya. pero al suicidio de todas maneras es un factor protector. O sea, las creencias religiosas, las participaciones. Yo siempre le digo, yo aquí no les vengo a tratar de evangelizar ni de Sí, hacer sí. misionero, pero la religión que usted quiera, practíquela, eso protege. Haga deporte, júntese, vaya a un club social, contribuya. Si siente que lo suyo es el partido político, métase al partido político, si lo suyo es aquí. O sea, el darle un sentido a la vida permite que uno también encuentre alternativas de felicidad, porque como yo les decía, la vida va cambiando, entonces en algún momento el foco de la atención está, no sé, en la pareja. Las parejas se pueden terminar, los hijos crecen y se van, pero cuando uno busca proyectos que son más trascendentes que uno, en general eso a uno lo ayuda a avanzar y estar mejor en la vida, no solamente desde el punto de vista del suicidio o la depresión, sino además a tener una vida que sea más plena y satisfactoria. O sea, de hecho, cuando uno ve a los adultos mayores, yo lo veo mi mamá haciendo zumba todos los 3 veces a la semana. En su mente, ella ya espera esos días, y eso también, los propósitos además acompañados de una rutina. O sea, yo sé que voy a hacer esto, y ahí nos pasamos al adulto mayor, digamos que la carencia es que no se siente en qué hacer, digamos. Está en el micrófono, está en el cuarto. Sí, ella lo necesita y protege ese espacio. O sea, no deja que nada toque su horario de zumba. Claro, lo protege. Lo protege. O sea, ella hace ver que para ella es muy importante cómo nosotros podemos ayudar al adulto mayor a incentivar la rutina, actividades, Que vaya, que salga, Que vaya. se mantenga activo. De hecho, perdón, hay una persona que nos está preguntando por Facebook. Dice, ¿qué hacer con un adulto mayor que no quiere salir de su cama? Indica que está constantemente resfriado con frío y se enoja si uno intenta. Hay mucha preocupación por el adulto mayor. mira, sí, pero también es un tema. Sí. Porque él o sea, no es que invente, o sea, puede que se sienta mal, pero no hay resfriado prolongado, digamos. No. Súper curioso, ¿eh? Los japoneses a la depresión le llaman el resfrío del alma. Entonces, claro, sobre todo en personas mayores, la somatización es un síntoma que uno tiene que considerar. O sea, ahí hay que acercarse, a lo mejor si está dentro del sistema público, pedir una visita domiciliaria desde el CEFAM, sino buscar otra estrategia o que lo vaya a ver un amigo, motivarlo. Efectivamente, lleváis, no sé, 1 mes, 2 meses enfermo y no te mejoráis, ya, vamos al médico, acompañarlo, plantear las cosas. La generación que nos precede de nuestros papás tiene muchas virtudes, pero también tiene algunos problemas, y entre algunos de esos es que, o sea, los que estamos pasados los 40, nos cuesta hablar todavía de nuestras emociones, de las cosas que nos pasan, a ellos más todavía, pues a ellos más se les invalidaba, había más sesgo. Entonces, claro, ellos piensan que tener un problema de salud mental es debilidad, ¿no es cierto? Es falta de carácter, y por lo tanto, claro, hay que abordarlo como un problema de salud. Bueno, de hecho, hay más esperanzas de que esto vaya cambiando con las generaciones nuevas, que uno da la sensación que tienen mayor conexión que sus emociones, con las que nosotros debemos tener más o menos la misma edad que la de nosotros. Sí. Nosotros verbalizar un llanto en el colegio, yo estoy en colegio de hombres, eso no era una señal que inmediatamente te mandaba a un rango de bullying muy potente. Hoy día uno tiende a pensar, o lo que observan los más jóvenes, que hay una mayor conexión con sus emociones. Además, no sé si le pasó a usted, en nuestra generación, ir a un psicólogo Era raro. era raro. Una que era caro, además, era muy caro, había poco disponible, y era como el suicidio, o sea, el psicólogo se observaba como para otros temas, no porque el niño se siente mal, digamos. Hoy día hay ¿cómo cree que se está criando a los más jóvenes? Y además, yo siempre lo he conversado, uno como papá está criando el hijo distinto como lo criaron. Hay un desafío. No estoy criando como me criaron a mí. O sea, reconozco que había temas que no. Y esa adaptabilidad igual es complicado. Sí, o sea, hoy día la sociedad ha ido cambiando y los sistemas de protección a los menores, más allá de lo que uno puede ver y considerar, han ido mejorando. O sea, hoy día nosotros tenemos psicólogos en todos los establecimientos educacionales. Nadie entendería un colegio sin 1 o 2 psicólogos. Tenemos profesionales del área de la educación, no sé, psicopedagogos, educadores diferenciales en los colegios. Existen las escuelas de lenguaje. Y un protocolo de bullying, uno llega como apoderado y ya pide el protocolo bullying. Exacto.
Entonces creo que efectivamente el sistema ha ido avanzando en estos aspectos y yo creo que hoy día nosotros tenemos que apostar que las próximas generaciones deberían estar desde el punto de vista de salud mental mejor parados que nosotros. Ahora, como es el mundo, como es la vida, van a aparecer otros problemas, eso es así, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos grandes desafíos en cómo integramos, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, espectro autista, que tienen déficit atencional, todos los temas que tienen que ver con las identidades de género, y eso da para otra temática. Entonces, claro, probablemente hemos ido abordando ciertos temas y van a ir apareciendo otros. Yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos, vamos atrás de otras sociedades, en lo bueno y en lo malo. Y nosotros vemos, por ejemplo, como Japón, después de este despegue económico que tuvo en la década del 60 y 70, el suicidio se disparó, también por contextos culturales, otro tipo de problemas. Lo mismo pasó en Corea y lo mismo pasó en Chile. En la OCDE, Corea y Chile están entre los top de suicidio y probablemente vamos a ir bajando en la medida que todas estas intervenciones que hemos ido haciendo han ido cambiando. Van a aparecer otros desafíos, van a aparecer otros problemas, pero desde iniciativas como la ley Karim, como, ¿no es cierto?, las intervenciones que hacen hoy día en los programas. Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener un programa nacional de tratamiento de la depresión. Estamos hablando de la época del año 2003, 2004, 2005. Entonces yo creo que sin ser chauvinistas, creo que nuestro país ha ido avanzando. Estamos lejos de lo que nos gustaría, por supuesto, pero hoy día en todos los centros de salud hay psicólogos públicos y privados. Ir al psicólogo es relativamente accesible, desde distintas instituciones. Yo tengo que pasar aquí el aviso, yo trabajo en la Universidad de Antofagasta. Se han hecho un montón de esfuerzos porque los médicos que formamos, los psicólogos que formamos, se queden en la zona. Hoy día tenemos un programa de formación de especialistas de psiquiatría adulto y estamos formando especialistas para la región con el apoyo del gobierno regional, un proyecto que en su momento fue bien, podríamos decir, revolucionario. Gente del servicio de salud que creyó en nosotros, gente, ¿no es cierto?, del hospital regional, de los CEFAM, de los COSAM, que creyeron en nosotros. Entonces, digamos que esto se está moviendo. Yo tengo una mirada más bien esperanzadora y que como sociedad y como región vamos a ir mejorando. Nosotros tenemos nuestros propios desafíos, cómo nos afecta el sistema de turno en las crianzas, en la familia. Somos una sociedad, todos trabajamos de alguna manera vinculados al sistema productivo local. Mi primera pega fue médico en una faena minera. Entonces uno va viendo cómo esas particularidades también son nuestras, son locales, ¿no es cierto? Los 7x7, los 4x3, los 14x14, entender, ¿no es cierto?, cómo muchos mamás o papás hoy día más les toca afrontar la crianza de los hijos por periodos alejados de su otro compañero, los temas económicos, la migración. Esta es una región que ha sido tocada por la migración. Yo no digo afectada, tocada, porque ¿qué habría sido de la migración? ¿Qué habría sido nosotros en la pandemia sin la migración? Por ejemplo, los colegas extranjeros que nos llegaron a prestar ropa durante la pandemia. O sea, los colegas venezolanos, colombianos que llegaron al sistema público y lo reforzaron. ¿Qué habríamos hecho? Habríamos colapsado. Teníamos un tremendo hospital y no teníamos todos los recursos humanos. Y obviamente nuestra región se ha levantado con la migración. Antes, claro, teníamos europeos, caucásicos, y hoy día tenemos compañeros y personas que vienen desde otros lugares más cercanos. Pero necesitamos, o sea, las tasas de natalidad de Chile van para allá. Entonces, ¿tenemos desafíos propios y locales? Sí. Abordar eso es un desafío de todos, por supuesto. Yo vuelvo a pasar el aviso y desde la Universidad de Antofagasta se ha tomado eso y hemos tratado de entregar lo que podemos, lo mejor que podemos para abordar esos desafíos. Es distinto un psiquiatra formado acá que un psiquiatra formado en otra región que no entiende esto. Doctor, y para confirmar una información, y pensando en atacar el tema de raíz, porque se habla mucho de que la salud mental se define mucho en los primeros años de la infancia, ¿cierto? Que la salud mental de un adulto se define en los primeros 5 años. ¿Qué tan cierta es esa información? A ver, lo que pasa es que, claro, los primeros 5 años es un periodo crítico del desarrollo cerebral, de la adquisición de ciertas habilidades, del lenguaje, y también es una época muy vulnerable. Entonces, el proteger a nuestros niños y adolescentes
es fundamental. O sea, leyes como la obligatoriedad de la educación preescolar es algo súper significativo. La existencia de las escuelas de lenguaje, son cosas que uno tiene que valorar. O sea, uno siempre dice, chuta, ¿podría ser más? Sí. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, 6 meses de postnatal. Antes teníamos 3. Hoy día, ¿no es cierto?, todas las intervenciones desde el Chile Crece Contigo son potentes. Entonces sí, o sea, cuidar la salud mental, el desarrollo integral de nuestros niños durante los primeros años de vida es muy importante. Pero de ahí para adelante, o sea, la adolescencia también es un periodo crítico, la pubertad, Sí. el inicio de la vida adulta. A eso apunto, a que de repente ponemos mucho ojo en el adulto enfermo, pero de repente no miramos su infancia. Cuando tenemos a un niño, no miramos cómo va creciendo. Claro. De repente a lo mejor es más fácil mirar al niño desde chiquitito y no de repente después decir como, chuta, tengo un adulto enfermo, claro, pero nunca lo dejé hablar, o nunca lo dejé expresarse, o nunca lo dejé llorar. Claro, era más fácil como entregarle estas herramientas cuando era más chiquitito. Absolutamente, o sea, creo que eso hace, o sea, poner atención en los primeros años de vida, en la crianza de nuestros niños es fundamental. Uh-huh. Y también el mensaje esperanzador es que como sociedad nos hemos ido moviendo a eso. O sea, por eso les comentaba la obligatoriedad de la educación básica, la escuela de lenguaje, el trabajo, ¿no es cierto?, que se ha establecido intersectorial, que esto se ha ido construyendo en los últimos 10, 15 años. O sea, no es obra de un gobierno o de un sector particular, sino una mirada de país que hemos tenido. O sea, creo que eso ha sido tremendamente importante. El Chile Crece Contigo, las intervenciones, la educación a las mamás que llegan a tener guagua y se les entrega y dice, uno lo ve como, el ajuar. Sí. No es el ajuar. No, el libro, clave. el manual, la estimulación, el seguimiento, el control del niño sano. Es clave. O sea, son intervenciones que son tremendamente potentes y que uno tiene que valorar, cuidar. Es clave y así todo yo encuentro que se queda cojo. De todas maneras, siempre podríamos hacerlo mejor. Sí. Doctor, tenemos hartos comentarios. De hecho, igual la gente que nos está viendo en YouTube, YouTube bajó el vídeo. Nos pueden seguir por aquí, por Facebook, por el tema del suicidio. Por el título. Por el título. Sí. O sea, sí, el título igual estamos apelándolo, pero pudo haber sido un poquito más acertado. Lo que pasa es que, claro, hay palabras en YouTube que no te permite, pese a cómo lo abordes, igual debería haber más espacio para si estamos abordando con un profesional, pero ahí vamos a resolverlo. Doctor, lo dejamos invitado, ahí coordinamos para hablar, usted lo pasó con minorías o personas que, tanto minorías sexuales o aquellas personas que están dentro del trastorno espectro autista, alta capacidad, etcétera, de todos ellos, digamos, que nos amerita también un espacio. Así que queremos agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros y poder hablar este tema que es como tan angustiante, además, no solamente para la persona que lo vive, sino que también para todo el entorno familiar. Bueno, y a lo mejor despedirme solamente con un mensaje lo más esperanzador posible para todos. O sea, hoy día pedir ayuda es posible, existen los canales, nadie está tan solo como para no encontrar una mano. Siempre estamos menos solos de lo que creemos. Y entender que el suicidio o la suicidalidad, como uno le quiere llamar, es un problema de salud y que necesita abordarse de muchas vertientes, pero sobre todo hay que partir por verlo así, como un problema de salud. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para dar paso a nuestra siguiente invitada, además que vamos a conversar sobre otro tema que es la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Así que vamos con mostrarle mientras tanto, y mira, esperanzador, la espectacular vista que tenemos desde el mar, lo relajante que es el mar y tanta que todavía no hemos cerrado unos pisos con tanta, doctor. Mire, lo estamos mostrando ahí, SmartFit. Ya algún día esas marcas las tendremos acá, así que ya nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con el siguiente tema.
Estamos al aire. ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta última parte del programa donde vamos a conversar con, y a quien aprovecho de saludar, Ana Díaz Barraza, coordinadora de Zona Norte de la Fundación Descúbreme, para abordar la inclusión integral de personas con discapacidad. ¿Cómo está, Ana? Hola. Acérquese más al micrófono. No, se puede, acérquete. Con confianza. Acérquese más, no Ahí, más. ahí. Así, eso ahí mismo. ¿Se escucha? Ya, Sí. perfecto. Ana, primero, ¿a qué se dedican en particular en esta fundación respecto a la inclusión integral? ¿Qué es la inclusión integral de personas con discapacidad y hacia dónde, digamos? Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión integral de personas con discapacidad. Nosotros abordamos distintos ámbitos del desarrollo humano, desde la infancia hasta la adultez. Entonces, bueno, hoy en día y en el norte trabajamos específicamente en la inclusión laboral de personas con discapacidad, enfocando todos nuestros servicios a la inclusión laboral como producto final. ¿Cierto? Acá la ley, estaba leyendo, es bastante clara, dice, mira, empresas sobre 5 personas debe incluir al menos un 1% a personas con discapacidad o asignatarios de pensiones de invalidez. Exacto. En esta región tenemos una actividad industrial que es gigante. ¿Generalmente se está cumpliendo con aquello que dice la ley o no? No solo en nuestra región, sino que a nivel nacional las cifras están bajas en cuanto al cumplimiento. Y bueno, nosotros estamos en una etapa crítica porque se supone que debería a finales de agosto, ya estamos en septiembre, eso no sucedió, pero estamos a la espera de que la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social puedan sacar las cifras de cuánto estamos en cumplimiento a nivel nacional. Hasta el año pasado esto era bajo, porque el año pasado se aprobó la ley 21.690 de inclusión laboral, que viene a modificar algunas indicaciones de la 21.015, y se aprueba el 2%. Ya no vamos a estar en el 1%, se aprueba el 2%, lo que es importante. Ahora hay unas consideraciones importantes que tienen que ver con que el 80% de las empresas que deben cumplir la ley 21.015 deben cumplir al menos el 1% para que comience a operar el 2%. Pero estamos en esa recta. Así que es importante que este cumplimiento a nivel nacional se empiece a incrementar. Ahora, esta ley establece discapacidades de qué tipo son las más frecuentes y si además están las personas con discapacidad cognitiva, solamente cognitiva y física, solo física. No, esta ley es para todo tipo de discapacidad. Ahí tenemos distintos diagnósticos involucrados. Recordar de que cualquier persona que crea tener un tipo de discapacidad o una condición de discapacidad puede evaluar su condición en el COMPIN, que es el organismo encargado de certificar la discapacidad. Ya eso es un trámite 100% gratuito para toda la población y está, bueno, desde la pandemia, mucho más fácil hacerlo online. Se puede hacer de manera online. Así que es un trámite que todos podemos hacer. ¿Esta discapacidad tiene grados o porcentajes de discapacidad que contempla la ley? ¿Y cómo abarca todos los grados? No, la ley solo habla de que la persona que cuente para el 1% de las organizaciones debe tener la credencial de discapacidad. ¿Ya? O debe tener la pensión de invalidez, que son dos trámites completamente distintos. ¿Ya? No habla de porcentajes, no habla de tipos de discapacidad, solo menciona que debe tener la acreditación respectiva o la pensión de invalidez respectiva. ¿Tampoco fija en qué área de trabajo? No. Por lo generalmente, en aquellas empresas que sí cumplen con este 1%, digamos, con empresas sobre 100 trabajadores, ¿a qué labores los relegan? En general, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia. Nosotros llevamos trabajando más de 9 años en inclusión laboral en la zona. Somos especialistas como en inclusión laboral en el rubro minero. Creo que pocas organizaciones tienen esa expertise. ¿Ya? Nosotros hacemos análisis de cada uno de los puestos de trabajo de las organizaciones. Nosotros no promovemos que la inclusión de personas con discapacidad sea solo en un área. Ya nos hemos dado cuenta que según los tipos de discapacidad hay tan variados tipos de discapacidad que la persona se puede incluir en distintas áreas. ¿Ya?
Por tanto, va a depender de las habilidades de la persona más que de su condición de discapacidad. Y para las empresas en general, y hablando como súper honesto, para ellas como esta ley, me imagino que es como un cacho. O sea, la primera reacción no es contratar a personas con discapacidad, sino que están más en la lógica de la productividad. De hecho, la minería es uno de los pocos que trabajo que hace exámenes preventivos para ver si tú estás capacitado físicamente para ir a trabajar. ¿Con qué se han encontrado ustedes? O sea, claramente, si necesitamos una ley es por algo. Es por algo, claro. Porque no se está adaptando naturalmente el mercado. Exacto. Hay muchos mitos asociados a cuando hablamos de discapacidad. Ya específicamente tenemos muy en nuestra retina, ¿cierto? Pasajes de nuestra como cultura que tienen que ver con que hablamos de discapacidad, inmediatamente pensamos en la discapacidad física. Sí. Ya, pero tenemos un montón de diagnósticos. El término de discapacidad es mucho más amplio de lo que muchos creen. Ya, efectivamente para las empresas no ha sido fácil, no es fácil, porque debes ajustar. El tener personas con discapacidad trabajando en las organizaciones requiere también de conocimientos específicos. Y aquí hablamos de ajustes razonables en cuando tenemos personas trabajando en las organizaciones. Ahora, no solo hablamos de la Ley de Inclusión Laboral, que es la 21.015. El año 2022 se promulgó la Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos, que viene a complementar a la Ley de Inclusión Laboral. ¿Qué es lo que le faltaba que vino a completar? Le faltaba la gestión de la diversidad al interior de las organizaciones. No solo el contratar, sino que el gestionar. Esta ley te pide tener, por ejemplo, un gestor de inclusión laboral. Es decir, una persona encargada, especialista en inclusión laboral de personas con discapacidad, que haga los ajustes requeridos para que esta persona pueda desenvolver su función en igualdad de condiciones. Además, también pidió que las empresas tuvieran al 100% de su fuerza laboral capacitada en temáticas de inclusión y diversidad. Deben tener a todos los trabajadores capacitados en temáticas de inclusión y diversidad. Da lo mismo qué curso, da lo mismo cómo, porque la ley no te dice tienen que ser una capacitación de 8 horas, no, pero sí tienen que estar capacitados. Además, solicitó que todas las empresas que deben cumplir la ley 21.015 además cuenten con políticas en materia de inclusión y diversidad, políticas corporativas. Y además un plan estratégico. Para la declaración del próximo año hay 2 requerimientos específicos nuevos, que son, por ejemplo, el tener un protocolo de ambientes laborales específico para las personas con discapacidad y además tener un diagnóstico de recursos humanos inclusivo, que haga que todos los procedimientos de la organización en temáticas de recursos humanos sean accesibles. Vino a complementar la contratación, porque hoy la contratación no solo basta. Ahora hay que decirlo también que alguien que no esté escuchando, que sea emprendedor, dice, oye, pero ¿cómo lo puedo implementar yo? Claro, por eso el legislador contempló que son empresas sobre 100 trabajadores, son empresas grandes. Ahora, igual hay empresas pequeñas que han implementado la inclusión laboral. Sin ser exigibles por ley. Sin ser exigibles por ley y que no tienen que declarar todos los eneros, porque esta ley se declara todos los eneros. Las empresas deben declarar, deben subir a una plataforma en la Dirección del Trabajo, decir cuántas personas tienen contratadas corporativamente, ¿cierto? Cuánto es su 1%, etcétera. Pero sí hay empresas pequeñas que han decidido optar por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Anita, te iba a preguntar justamente sobre estos ajustes que tienen que hacer las empresas para recibir a personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, en el caso de una discapacidad física, ¿están obligados a hacer ajustes, por ejemplo, no sé, una rampa para silla de ruedas? Ellos se pueden amparar en decir, no tengo cómo hacer una rampa, así que no puedo recibir a personas en situación de discapacidad. Es que cuando hablamos del reclutamiento, si es una persona que va a ingresar nueva a la organización, obviamente como organización quiero que la persona pueda ejecutar su labor de la mejor manera. Sí. Ya, por tanto, si la persona requiere de una rampa, va a ser necesario que la empresa lo haga. Ahora, no puede ampararse en la ley. O sea, yo creo que cualquier empresa quiere que ejecuten. Claro, voy a si no quieren, pueden
poner esas trabas? No. Es decir, no tengo cómo adecuarme. No, o sea, la verdad es que eso no suele suceder porque tú contratas entendiendo que la persona ocupa una silla rueda, por lo tanto yo voy a tener que hacer ajustes. No voy a contratar a una persona, ¿cierto?, en la cual yo como empresa no puedo ejecutar esos ajustes. No, me pongo en el caso de cuando no quieren, justamente cuando les es un problema. Ahora, si la persona tiene un accidente y debe utilizar una silla de ruedas por producto de lo que sucedió, ¿cierto?, siendo que la persona estaba trabajando, la empresa, no hay ninguna ley, ¿cierto?, y la persona sí puede solicitar los ajustes. Ya. Sí puedes, y no puede obviamente ser despedida ni puede ser removida de su cargo. Ya. Ana, ¿existe en general una diferenciación salarial respecto al momento de contratar a personas con discapacidad que están contempladas en la ley? ¿Lo han notado? Más allá que no correspondería, pero ¿lo han notado que...? Anterior a esta ley Ya. existía una diferencia en temas salariales. Ya. Porque se le permitía pagar menos a una persona con discapacidad. Por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo, Ya. exacto. Lo que es eliminado, ¿cierto?, con esta nueva normativa. Por tanto, ahora las personas tienen igualdad salarial. Ya hemos visto un incremento del salario de las personas con discapacidad, porque efectivamente ahora son empleadas en rubros que antes no lo eran. Por ejemplo, en el rubro de la minería, que obviamente tiene un salario mayor, ¿cierto?, en promedio a nivel nacional. Así que sí, hemos visto un incremento en oportunidades tanto de empleo como salariales. Ana, si es que esa persona que está con discapacidad requiere como parte de su proceso de recuperación tratamientos en su jornada laboral, ¿tienen los mismos permisos administrativos que tiene cualquier trabajador o el legislador contempló cierto grado de excepcionalidad respecto a la posibilidad que esta persona continúe algún tratamiento? Debe tener los permisos, porque está contemplado dentro de la ley los ajustes razonables. Ya. Y los ajustes razonables son los permisos, la construcción de rampa, etcétera. Así que debería tenerlos. ¿Y Chile en general, cómo lo ves? ¿Está avanzando en el camino correcto? Porque yo no sé si estas leyes se ven en otra parte del mundo o si estamos muy lejos de lo que normalmente es o vamos avanzado. No, de hecho estábamos al debe un poco, porque somos uno de los más tardes en tener una ley de inclusión laboral. Argentina ya la tenía, Brasil ya la tenía, y así otros países de Latinoamérica. Y bueno, cuando hablamos de a nivel Europa, es otro el escenario. Así que, pero sí estamos avanzando. Nosotros como organización, y bueno, con la expertise que tenemos con empresas, hemos visto que hay un avance. Ahora, ¿es complejo? Sí, es complejo porque se piden muchas cosas como de un momento a otro. Entonces a las empresas les cuesta como organizarse para poder ir avanzando en estas temáticas, pero sí hacen los esfuerzos. Ya. ¿Y qué crees tú que debería o hacia dónde se ha debatido debiera seguir avanzando la ley en función de esta materia? Bueno, como te mencioné en un primer inicio, avanzamos al porcentaje, a un 2%, buenísimo. Lo que es muy importante porque si no hemos cumplido el 1%, ya el doble se ve difícil. Lo otro, avanzar también en estas solicitudes de lo que es gestión del recurso humano, ¿cierto? Y de gestión de recurso humano de las personas con discapacidad también es bien importante, así que también estamos bien encaminados en esas solicitudes. Lo importante acá es que las empresas puedan vincularse con organizaciones o puedan generar redes que les permitan ir avanzando más rápido en esta normativa. ¿Ya? Y lo otro también ideal de parte de los organismos fiscalizadores que puedan entregar información como concreta en cuanto al cumplimiento, en cuanto a cómo vamos en relación a estas temáticas. Eso es bien importante porque no ha salido tanta información en cuanto a cómo vamos. Entonces, o sea, es más una percepción de que esto o sea, falta como el chequeo, decir, mira, todas estas empresas de acá ¿cumple o no cumple con la ley? Hay información, pero que ha salido por organizaciones, estudios de organizaciones.
Entonces, ahora, está esta nueva normativa que es la 21.690 que indicó que debe salir información. Así que estamos a la espera de esos datos que para nosotros van a ser súper importantes porque trabajamos en esto y que nos permiten poder como hincar el diente, ¿cierto? En donde están las dificultades de por qué no se cumple la ley. Y por último acá, la gran industria minera, ¿está cumpliendo con el porcentaje o no? No tenemos cifras. No tienen cifras, claro. No tenemos cifras, pero sí, en la percepción nuestra, ¿Ya? que trabajamos con muchas empresas mineras, creemos que sí. Ahora, no se cumple de manera directa como pide la ley, que ¿Ya? es contratar al 100% de su 1% en personas con discapacidad. ¿Ya? Se cumple a través de la contratación directa y a través de medidas subsidiarias de cumplimiento que ¿Cómo la así? ley entrega. La ley te dice, ¿cierto?, que tú tienes que contratar el 1% de tu dotación en personas con discapacidad, pero también reconoce que van a haber empresas que quizás no puedan contratar de manera directa toda la cantidad de personas. Ya. Y para eso entrega 2 medidas subsidiarias de cumplimiento. Una, a través de tus empresas prestadoras de servicio, pero que tengan personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez trabajando en mi faena, Ya. o a través de la donación a proyectos que trabajen por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, al final lo que hacen las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿cierto?, es cumplir a través de un combo. O sea, de la contratación directa, de la tercerización y de la donación. El objetivo es que ojalá pudieran llegar a cumplir, ¿cierto?, todo a través de la contratación directa. Claro. Y finalmente que la vida de esa persona con discapacidad cambie en función de esta empleado, digamos. Exacto. Oye, Anita, reflexiones finales que tienen sobre esta materia que además yo creo que nunca, no es habitual escucharlo en los medios de comunicación. Hay bastante desconocimiento respecto a la materia y esta exigencia legal a empresas sobre 100 trabajadores. ¿Qué reflexiones finales tienes, Anita, sobre esta materia? Bueno, yo hago el llamado primero a que ojalá organizaciones puedan conectarse con nosotros, Fundación Descúbreme, trabajamos directamente en la zona y nuestro proceso de intermediación laboral es 100% gratuito para las empresas. Tenemos actualmente una base de datos de aproximadamente 50 personas que se encuentran en espera de una posición laboral, en donde nosotros hacemos todo el acompañamiento y el seguimiento para que esa persona pueda trabajar en igualdad de condiciones, haciendo los ajustes razonables, informes periódicos, etcétera. Así que el llamado es a que se puedan comunicar con nosotros. Estamos en una fuerte campaña porque tenemos un KPI importante de inclusiones que ¿Cómo los pueden contactar? ¿A través de ¿cómo redes se les sociales? contacta? ¿Cómo? Sí, bueno, la página de Fundación Descúbreme, si ustedes buscan, ¿Ya? van a encontrar inmediatamente. También a través mío, ana.diaz@descúbreme.cl ¿Ya? es mi correo. Yo soy la coordinadora Zona Norte. Además, tenemos una especialista Zona Norte también trabajando. Así que se pueden contactar directamente conmigo. O sea, quien se acerca a ustedes es tanto la empresa que quiere cumplir la ley y necesita ser guiada como la persona con discapacidad que busca ser empleado. Exacto, tal cual. Y todo esto de forma gratuita. Todo esto es de forma gratuita. Impecable. Muchas gracias por habernos acompañado, Ana, en esta conversación. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron en redes sociales, que ha tenido bastante buena reacción a todos estos temas. Así que muchas gracias. Y si guays, y nosotros nos vamos a ver mañana, día jueves, en la Cajita Política, junto a Osvaldo Villalobos y Marco Celedón. Y además Pato Encina vuelve ya. Traerán comida mañana. Ah, ¿de O sea, veras? tienen que ¿Traer traer, empanadas? porque ya me dejaron ahí, Sí, ¿es verdad? ¿Es verdad? la barra alta. Así que La nosotros, la vara. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana acá, en un día menos. Chao, chao. Adiós.